Pero, por ejemplo, ¿recuerdas el primer momento que te vino una colaboración de este tipo potente? ¿Cuál fue? Cuéntanos un poquito tu experiencia. ¿Cómo lo viviste? Y eso, hombre, es muy bonito y viene, eh, para mí la primera vez que yo empecé a sentir eh, eso de estar con personas ya importantes, y eso fue cuando yo empecé a tocarle al potito. Fíjate, el Que eso potito. yo tenía 17 años y, y nosotros pasábamos los veranos, Ramón de Algeciras venía todos los veranos aquí, Pepe también, Paco no venía porque Paco desde que se hizo así tan famoso ya no podía estar tranquilo aquí en la playa y eso, entonces se iba a Cancún. Pero ellos venían y pasábamos todos los veranos en el rinconcillo. Yo me hice muy amigo del hijo de Ramón, que tiene mi edad, y, y luego también venía Alejandro Sanz, que antes de que fuera Alejandro Sanz, ¿no? Porque él tenía una prima que bailaba en un cuadro flamenco donde yo tocaba. En Fíjate. fin, aquellos fueron unos veranos maravillosos, ¿no? Imagínate, ¿no? Que estaba Pepe, estaba siempre, aparecía de pronto Tomatito, aparecía Manuela Carrasco, o sea, los artistas si venían por la zona en verano a actuar, iban a verlos, ¿no? A Ramón y a Pepe. Y me acuerdo un día que me llamó el hijo de Ramón y me dijo, oye, vente para acá, para la playa, que mi tío ha traído un niño que canta muy bien. Y me recuerdo de irme para allá y ver al potito y rápidamente nos fuimos a casa de Ramón, que tenía un patio mítico, el patio de las conchas, que tenía todo lleno de conchas así. En vez de azulejos eran conchas del mar, ¿no? Y, y un patio por donde ha pasado, figúrate, Camarón, ahí ese patio mítico, ¿no? Y ahí siempre estábamos con las guitarras, siempre todos los chavales, y recuerdo perfectamente el potito ponerse a cantar. Además recuerdo que empezó a hacerme compás como para echarme de compás, ¿no? Ah, sí. Con las palmas, sí, empezó con las palmas ahí a hacerme cosas raras, a ver si yo me iba de compás, ¿no? Y yo me había matado en un cuadro flamenco, venía de matarme en un cuadro Minas curtido. de años, sí, sí. Y él hizo así, y digo, toca bien, toca bien. Y ahí, pues, empezamos una historia muy bonita, porque ahí fue cuando empezó a grabar su disco, hicimos muchas televisiones, y fue un momento muy bonito, porque hubo una cosa que hicimos en Rotterdam, que hace poco lo han puesto por ahí por las redes con Tomatito, que era el festival de la UNICEF, un festival que se hacía, que iban niños, y, y después hicimos otra cosa con Moraito, o sea que yo ya con esa edad, con 17 años, ya estaba tocando con ellos, ¿no? Con esos artistas, ¿no? Y, y eso fue maravilloso, ¿no? Y la otra época que tú me hablas de ya todas estas grabaciones y todo eso, pues esto es muy bonito porque viene después, yo después de esto que te estaba contando, estuve en el Ballet Nacional como 7 años y, y tuve un problema de riñón, me tuvieron que hacer un trasplante, ¿no? Una enfermedad que tenía. Y a partir de ahí yo me enfoqué en intentar trabajar con estos artistas, ¿no? Yo estando en el ballet, eh, como que me había desviado un poco de ese camino, ¿no? En el ballet Sí. estaba muy bien, estaba viajando por el mundo, tenías un sueldo del ministerio, pero llegó un momento en que me sentía, Estabas como acomodado, ¿no? Acomodado, me pero sentía más funcionario que artista, ya llegó un claro. momento. Y entonces yo no terminaba de dar el paso, ¿no? Yo veía los discos que hacía la Niña Pastori o Duquende y a mí siempre me gustó mucho componer letras. De hecho, en el ballet hice letras y yo siempre decía, a mí me encantaría de trabajar con esta gente, ¿no? Y me tuvo que pasar eso del trasplante para que yo dijera, me voy Ah, por lo que a realmente quiero. sí, me voy a poner en esa dirección, me voy a preparar, me puse a componer y, y recuerdo que me enteré una vez ya que me operaron, pasó un año y pico o dos, y me enteré que Alejandro Sanz, le iba a producir a Niña Pastori un disco.
Y entonces yo había perdido el contacto con él, pero tenía por ahí un teléfono. En fin, que un día llamé al teléfono y me lo cogió una persona que trabajaba con él. Me dijo, sí, sí, se lo voy a decir a Alejandro. Y total, me llamaron, me dijeron que me fuera para Madrid. Y, y aquello fue muy bonito porque recuerdo perfectamente cuando se abrió. Alejandro en aquella época vivía en la casa de Miguel Bosé, en un chalet en Somosagua, que es una casa que Miguel Bosé habla muchas veces, que ahí estuvo Picasso, y en fin, una casa con una historia impresionante, ¿no? Y yo recuerdo de entrar a la habitación, una habitación donde estaban, y aquella habitación se abrió la puerta, y para mí aquello fue como Narnia, no sé si has visto la película, Sí, la he visto, la he visto. pues de pronto era como llegar al Al paraíso. paraíso. Había, me acuerdo, un piano de cola al fondo, todo lleno de velas, una chimenea, aquello era como noviembre o diciembre. Por ahí estaba, además Alejandro en aquella época estaba componiendo su disco del Alma al Aire. Allí estaba José Mi Carmona, estaba María, Chaboli. Allí había un ambiente de creación, ¿sabes? De música, aquello estaba lleno de musas por todos lados. Qué maravilla. Y a mí aquello yo llegué y yo dije, aquí es donde yo quiero estar, ¿no? Este Este es es mi mi sitio. sitio, ¿no? Esto es donde yo quiero. Y fue muy bonito porque ahí empecé a. Yo llevaba algunas cosas, en fin. Ahí después de eso salió Las Alegrías de Sobre la Arena y Que te unos lo iba a tangos decir yo ahora. ahí Hay unos tangos. con eso, Manolillo el Canastero, ¿sabes? Qué maravilla. La verdad es que es espectacular. Joder, que describes el momento y a mí se me ponen los pelos de punta, vamos. Y además que de ahí ya surgieron muchísimas cosas de esa De ese grabación. contacto. Cuando salió ese disco, yo me acuerdo que yo venía pues de aquello, ¿no? De aquella operación y a raíz de ahí, pues bueno, pues de hecho yo Las Alegrías de Sobre la Arena, yo llevaba el estribillo, pero las letras la compuse en una mañana, la mañana siguiente. Fíjate. Fíjate lo que era esa sensación y eso que percibí allí, que recuerdo que Alejandro me dijo, hazle unas letras, el estribillo es precioso, hazle unas letras, y al día siguiente aparecí con las letras. Fíjate. Sí, 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 lo recuerdo como un momento súper bonito, súper creativo, ¿no? Y de ahí me llamaron para hacer la gira. Bueno, me llamaron para grabar, que yo no sabía, recuerdo que iba a grabar La Alegría, pero no sabía que tenía que grabar los tangos también. Y menos mal que tenía falseta, porque me dijeron, no, no, tienes que grabar también los tangos. Y, en fin, pero fue muy bonito, aquello impresionante. Además, una época en la industria de la música Aquella época era espectacular. porque es que era una Espectacular. época donde había mucho dinero y eso permitía pues que se pudieran hacer ese tipo de preproducciones, ¿no? De estar tiempo buscando a compositores y luego las grabaciones te pegabas meses ahí. Era una gozada. Yo estaba en un estudio con Alejandro Sanz, José Mi Carmona, Emmanuel Rufinengo, que era el productor de Alejandro, que ese tío es un genio, el que hizo los discos de Más y El Alma al Aire. Sí. Ese Qué tío maravilla. de los músicos más potentes que yo he conocido. Con Vicente Amigo en el estudio, o sea, se Ah, creaban, imagínate lo que era eso se ha perdido totalmente ya, ¿no? totalmente.